estás viendo el panorama, ¿no? Yo decía, empecé el programa, pues me llegó la información de que Macri está exultante en este momento. De nuevo, estaba muy golpeado, la crisis económica, no sabía para dónde ir. Muchas críticas afuera, muchas críticas a los empresarios de todos los sectores. El círculo rojo lo estaba atosigando. Y con los cuadernos de Cristina, los cuadernos K, de alguna manera, él cree haber encontrado un rumbo, digamos, que significa dejarla a Cristina muy golpeada. Y en todo caso, no es que oculta con esto la realidad económica, dice, miren, por lo menos vamos a darle a nuestros votantes respuestas con el tema de la corrupción, si no se lo pudimos dar en la economía. ¿Cuál es tu interpretación? A mí comparto lo que vos decís respecto de lo que dicen de Mauricio Macri, que está en un momento, hoy había que verlo en este acto en el que lo vimos todos, se lo veía, era totalmente distinto. Otra actitud, sí. Incluso otra actitud corporal, a pesar de la gaffe que tuvo con el tema de los créditos para el gas después de lo que pasó en Moreno. Yo creo que el gobierno está en su peor momento, es un muy mal momento. Para decirlo torpemente, estamos en un casi 30 de tres variables. Casi 30 de pobreza, casi 30 de dólar, casi 30 o más de inflación. Entonces me parece que, visto desde el punto de vista de la gestión del presidente Macri, más allá de los eufemismos meteorológicos que me parecen francamente pobres, creo que aquí se ha demostrado que el mejor equipo de los 50 años en materia de comunicación tampoco lo es. La utilización de esta crisis, tormenta, viento en contra, me parece que no esconde el otro, que es una situación económica muy severa. Muy severa. El debate que vos tenías antes aquí, más allá de lo ideológico, planteaba la realidad de un país pobre. Somos un país pobre. El informe de la UCA que muestra la cantidad de chicos menores de 17 años que son pobres, la cantidad de chicos que no tienen acceso a la educación, eso determina que somos un... Yo sé que es muy desagradable y el Durán barbarismo diría que no hay que dar malas noticias. Somos un país pobre. Y después de 2 años y medio de gestión, casi 3, las promesas de la inflación la manejamos fácilmente, las inversiones van a llover, no están apareciendo. Me parece que la política es lo suficientemente mezquina y creo que también Cambiemos se ha sumado a esta mezquindad de creer que tirarte el cuaderno de Centeno por la cabeza aletarga todo lo otro. Y me parece que no es así. Hay que recorrer la calle y si bien los cuadernos de Centeno son una discusión casi folletinesca en cuanto a qué te pregunta la mayoría de las personas, la cuestión es... Llegaron las facturas de luz, hoy comenzó el aumento del subte, vienen los aumentos de las prepagas para los que tienen suerte, las reducciones de las horas extras. Entonces, me parece que creo que el gobierno me parece que va a equivocar si por un hecho de corrupción... Ahora, ¿vos no crees que pegan las dos cosas? Que pega incluso este tipo de cosas de corrupción que pegan en todos los sectores, incluso en los sectores más pobres que dicen, bueno, como lo de López revoleando los huesos. Y pega la situación económica, es decir, que los dos temas... de alguna manera son cargas que dañan a Cristina y el tema económico obviamente se está está pegándole al gobierno en la competencia. Creo que en diferentes magnitudes. Sí. Me parece que todavía la discusión de la corrupción es una discusión más, con perdón de la palabra, más sofisticada para quien tiene resuelto el día a día. Para quien no tiene resuelto el día a día, el tema es las facturas de luz y de gas. Mira, yo soy de Rosario. Había una desigualdad inaceptable entre lo que pagamos en la ciudad de Rosario de luz. En el área metropolitana. Bueno, ahora esto se ha agravado y multiplicado, porque no es que se equipararon las tarifas del AMBA, siguieron aumentando todas. La quita de subsidio en todo el país, es cierto. Perdón la autorreferencia, pero como hoy estoy como entrevistado me permito hacerla. Un compañero mío de escuela primaria tiene una fábrica de hacer plásticos en Rosario. Fue a descontar cheques y le pidieron el 87%. Claro. No puede pagar la quincena. Sí, sí. Entonces digo... Y es alguien interesado por la realidad. Entonces sí, creo que los cuadernos de Centeno es una discusión que impacta, no tanto como el 87%. Ahora, es cierto, vos lo decías, que Macri, lo que se rompió es la ilusión que había generado Macri, la expectativa en amplios sectores de la sociedad, de que sabía cómo resolver el tema económico. Que el tema económico, que ya venía muy complicado en los últimos 4 años del gobierno de Cristina, Macri decía... yo lo resuelvo, la inflación, qué va a pasar con el dólar, todas esas cosas te las resuelvo. Y se rompió esa ilusión que había generado Macri en un sector de la sociedad que lo acompañó y que lo votó. Ahora, ¿vos no crees que de alguna manera, por lo menos Macri ahora le dice, bueno, pero yo no te voy a resolver ese problema, pero te voy a dar respuesta al otro, que era el tema institucional, lo que te preocupaba de la corrupción y que vayan presos los que tengan que ir presos? Es probable. Yo creo que el Centeno Gate reactiva aquello de lo que veníamos. Ahora, me parece que en el inventario hay que poner que, yo creo, Mauricio Macri no es, utilizo términos de Beatriz Sarlo, no es un republicano
ontológicamente puro. Te recuerdo desde el primer decreto de nombramiento de jueces en comisión de la Corte, hasta el caso del Correo, hasta el blanqueo de los familiares, y digamos, no es que sea hasta la derogación de leyes por decreto. El recorte, hoy sale muy pequeño, claro, por todo lo que está pasando, que se vuelve atrás con el tema de los recortes de las asignaciones por decreto. Más allá del tecnicismo de la ley de defensa, ¿a vos te parece que con lo que hemos vivido antes del 83, un presidente democrático que trata de llamar al consenso y que dijo que iba a haber diálogo, modifica por decreto sin consultar al Congreso siquiera y a otras fuerzas qué hacer con las Fuerzas Armadas en frontera? Yo voté a Macri, no sé más cómo decirlo, cuál era mi convencimiento. Lo voté en la primera vuelta por Stolbizer, en la segunda estaba convencido que la permanencia del kirchnerismo iba a transformarnos en una autocracia y en una república. Ahora, dicho esto, el ejercicio del poder desde el 10 de diciembre del 2015 hasta ahora, en lo institucional, yo soy de bastante discusión sobre las prisiones preventivas fáciles. Cuando nosotros estudiamos, digo nosotros porque lo veo a Pablo allá, que también es abogado, Pablo Dugan, cuando nosotros estudiamos en la facultad era muy sencillo cuando ibas preso. Era una tabla, más de 3 años adentro, menos de 3 años afuera. Era injusto, pero era un poquito más objetivo que ahora. Ahora, ¿cuándo vas preso? Y la verdad que no sé cuándo vas preso. Porque la doctrina Irursum Bruglia y etcétera, etcétera, es lo suficientemente... Cuando vos todavía sostenés la capacidad de fuga por tus relaciones de poder... ¿Viste? Entonces, la pregunta es, ¿la veo, Cristina? No, claro, vos sos abogado, ¿cuáles son los dos motivos para...? Peligro de fuga, riesgo de fuga, riesgo de entorpecimiento. Un expresidente no hay peligro de fuga. Claro, y riesgo de entorpecimiento. Sí. Lo que pasa es que el riesgo de fuga, en algunos casos se despacha porque tenés plata. Tengo plata, me puedo fugar y me puedo esconder. Pero un expresidente lo... Pero me salvo entendés que piense que se puede asilar en algún país que no... Por ejemplo, o entorpecimiento, que es el caso de Vido particularmente, era presidente de la Comisión de Energía y seguía involucrado por el tema de la compra de energía, entonces el tipo podía presionar, pongámosle. Ahora, el resto es muy lábil, ¿cuándo vas preso hoy? Ahora, ¿sabés lo que pasa con eso? Es algo insólito. A mí me ha pasado, incluso conversando con el presidente Macri en algún momento, que el establishment económico y el círculo rojo la quería Cristina presa. Sí, claro. Grupos económicos muy importantes la querían presa. Y Macri decía que era una locura. Macri decía que era una locura, que eran sectores que tenían su deseo de ponerla presa a Cristina, pero a él le parecía una locura desde el punto de vista jurídico. Sí. Y también es cierto que políticamente le parecía muy inconveniente. Macri le quería ganar como le ganó el año pasado, claro, en el escenario político. A mí lo que me preocupa ahí, y esto me hace merecer con algunos colegas, creo que por ahí vos también estás, en Habitar Corea del Centro, que es que me preocupa que la política tan abiertamente juegue a la política con las garantías procesales. Yo vivo en la Argentina, no me voy a hacer el purista. Pero si el modo de hacer política es forzar el código para que vos vayas preso, quedes libre, estamos fritos. Entonces, Cristina, que ha tenido vocación autocrática, Cristina despreciaba la división de poder, Cristina se sintió por encima de la ley siempre. Cristina era mucho más importante que la ley. ¿Qué es esto que ella tenía que adecuarse a la ley? Entonces digo, que ha hecho esto, que ha hecho un desprecio de la ley en su gestión, merece el mayor tratamiento de la ley. Entonces, aunque a mí me resulte, yo alguna vez lo dije, cuando tuve que cuando tuve que opinar sobre la prisión preventiva de Vudú, me daba hasta un apuro estomacal hacerlo. Pero la verdad que estaba mal detenido. Claro. Entonces, si jugamos tan abiertamente a que el Poder Judicial o la prisión preventiva o las causas procesales son una herramienta más de hacer política, como el índice de inflación, estamos complicados. Yo lo escucho todas las mañanas, está duro con el gobierno, Luis, está muy bien, siempre tiene muy buenos motivos, pero no encontrás nada bueno en la economía, realmente no encontrás, Luis, algún reordenamiento, alguna cosa más coherente, más lógica que antes. La verdad que en economía creo que no hay buenos resultados. Vos fíjate, la economía de Macri, consultora Ecolatina, hasta ahora va a terminar con un promedio del 35% de inflación, si no lo revierte. Entonces, esto que es esencial, me permite decirte, no es bueno. Pasamos de un... No, nosotros mostramos acá, discúlpame Luis, mostramos acá el boletín de Macri y Cristina, que lo había hecho también el propio Melconian. 2 primeros años y, 4 primeros años, lo que va a dar efectivamente. Y te digo que en términos de crecimiento e inflación va a ser más o menos similar
los 4 últimos años de Cristina, que fueron muy malos, yo creo que partió fundamentalmente por eso, no solamente por las causas de corrupción, con los 4 primeros años de Macri. Entonces digo, desde el punto de vista, vos decís, de intentar reordenar el país, pensarlo más, salir de los disparates de Guillermo Moreno o de los ROE, creo que sí, el efecto concreto en la marcha de la economía no es bueno.